Porque ustedes lo pidieron. Hoy platicaremos sobre la trapeada. ¿Qué digo trapeada? La mega trapeadotota que le dieron a Pedro Ferriz de Híjar Fifí. Este periodista que llegó sí muy sácale punta con López Obrador a la mañanera, pero no contaba con la astucia de que lo iban a poner en su lugar, peor que chancla vieja. ¿Cuáles fueron las verdades de López Obrador? ¿Cuáles son las críticas que está asumiendo Pedro Ferriz? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tiene la prensa en México? Todo eso junto con las tremendas reacciones que se generaron en redes sociales y nuestra espinosa conclusión, aquí la veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: López Obrador le da una megaterapiada a Pedro Ferriz Fifí, les dijo fantoches, conservadores e hipócritas y hasta le enseñó historia. ¿Listos? ¡Comenzamos! No Nopal sino Nopal Sisters. Recuerden que aquí en este changarro ustedes son los meros patrones y he de comentarles que estuve recibiendo varios mensajes en donde me pedían que abordara este tema sobre la tremenda trapeada, barrida y sacudida que le dieron a Pedro Ferriz Fifí. Todo esto en la conferencia mañanera. ¿Qué fue lo que sucedió? Valdría la pena no perder de vista el siguiente video. Señor presidente, buenos días y muchas gracias por atendernos el día de hoy a todos los compañeros periodistas. Yo soy Pedro Ferriz de Estrella TV, de los Estados Unidos. La libertad de un país, señor presidente, es medida en cierto modo por el desempeño periodístico que se puede tener, que usted lo ha nombrado varias veces, en la libertad que se tiene. En lo que va de su mandato, han a 6 de nuestros compañeros, 2 de ellos en Veracruz, lamentablemente. Hoy yo me encuentro con una realidad en la que el Poder Ejecutivo nos llama a muchos de la prensa, a los medios fifís. Y yo vengo aquí, muchos así nos consideran y a mí, en lo personal, me lo dicen. Yo nunca he recibido un peso de nadie y vengo aquí con la cara en alto a decírselo a usted y a todos los que venos aquí. Que digan lo que quieran los medios tradicionales, son muchos de estos prostiperiodistas. Sin embargo, no sé si ustedes estén de acuerdo o no conmigo, pero creo que este señor fue ahí a la mañanera por protagonismo. De lo contrario, no estaría ahí señalándole directamente a López Obrador, como si estuviera encarándolo, diciendo: oye, el Poder Ejecutivo nos llaman prensa fifí, a mí en particular, cuando yo vengo con la cara en alto. Vean la reacción también, incluso hasta de López Obrador, como que extrañado. Esa es la reacción de López Obrador, como que sacado de ondas de: a ver, ¿a qué es lo que vas? Por favor, no vengas con tus cuentos chinos. Pero bueno, sigamos viendo el video. Yo creo que debemos de parar esta confrontación entre fifís y no fifís, señor presidente, y empecemos a buscar la forma en trabajar por un México mejor, por dejarnos de confrontaciones que son históricamente inconvenientes e innecesarias, y que podamos unir esfuerzos, porque mire, señor presidente, yo sería el más feliz de poder estar de acuerdo con todo lo que dice, pero creo que la prensa no está aquí para estar de acuerdo con todo. Estamos aquí para apoyar y para representar al pueblo, y yo creo que debemos de dejarnos entre fifís y no fifís y trabajar en conjunto por el país. Y vengo aquí a hacerle la pregunta directamente, a preguntarle: ¿podemos parar con esta confrontación y empezar a trabajar a favor de México? Muchas gracias, sí, señor presidente. Y miren, no quiero despotricar todo contra este Pedro Ferriz. He de reconocer al menos que sí se puso de pie. Lo que sí sigo considerando es que este señor se dio un protagonismo de más, diciendo esas frases de que yo sería la persona más feliz si estuviera de acuerdo completamente con todo lo que usted hace. Por favor, tampoco se trata de eso. Pero espérense, mi querida familia, porque déjenme decirles que ese pelón de Brazers, ese Pedro Ferriz no contaba con la astucia de López Obrador, quien con su respuesta le dio un tremendo toma la cachetón y con remolineada incluida. Tan es así que vayamos a ver la respuesta. Que tengan ustedes siempre muy presente que jamás vamos nosotros a atentar contra la libertad de expresión. Tan es así que tú estás aquí con toda la libertad haciendo tu planteamiento. Esto no se hacía antes. Yo no sé cada cuándo tenían ruedas de prensa los anteriores presidentes. Sí, aquí no, aquí es abierto.
es diálogo circular. Y no hay rencores, no hay odios, es el ejercicio, ¿sí?, de nuestro derecho de réplica. Antes, como no tenía autoridad moral el gobernante, no tenía autoridad política, si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política, cualquier periodista lo ninguneaba y no podía responder. Achis, los mariachis que usan chanclas y guaraches. Como ven, familia, López Obrador no le cayó tan en gracia esa pregunta. Sin embargo, sí le dio su respuesta tan contundente. A ver, mira, si hay libertad de expresión, tan es así que estás tú aquí. Tómala, pelón de Brazers. Porque le sacaban sus asuntitos, sí. Entonces yo tengo autoridad moral. Entonces, por eso, cuando estoy viendo que hay una actitud tendenciosa de la prensa, porque eso no tiene nada que ver con la polarización, siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. No, se usó para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero. Sí, los fifís fueron los que quemaron la casa de los Madero. Ahí, esa es una de las partes que me pareció más graciosa. Sí, primero el Pedro Ferriz andaba muy sácale punta diciendo, sí, usted inventó ese término. Pero después le dijo, a ver, López Obrador, aguántame poquito. Yo no lo inventé, fue Madero. El otro no le quedó más que aceptar, admitir y hacer su carilla que sí. Los fifís fueron los que hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a Gustavo Madero, cuando los militares lo sacrificaron, que es una de las cosas más horrendas y vergonzosas que ha pasado en la historia de nuestro país. Salieron los fifís a las calles a celebrarlo y había toda una prensa, ¿sí?, que apoyaba esas posturas. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara. Entonces, decir eso no debe de ser. Señor presidente, ¿Mande? ¿Cree que eso es la prensa, que sea doble cara, hipócrita, malintencionada la prensa de esa forma? O sea, ¿cree que la prensa mexicana tenga que tener esa parte de ser fifí? Existe. ¿O será que nada más no está de acuerdo? No. Hay las dos cosas. Pero además, si es prensa fifí y si es conservadora, ¿sí?, y si hace cuestionamientos sin ton ni son, tienen derecho. Una pausa, familia. Me llamaba la atención cómo de manera vil o tramposilla Pedro Ferriz estaba intentando generalizar, intentando llevar a López Obrador para que dijera o se equivocara al señalar que toda la prensa era fifí, simplemente porque no le convenía a lo que López Obrador le dijo. A ver, mira, hay que saber diferenciar las cosas. Existen las dos. Una que aunque me critiquen no hay problema, pero también hay una que sí es hipócrita y doble cara. ¿Sí? Es garantizar el derecho a disentir. Claro. Pero, sí, yo tengo también el derecho de expresarme, de manifestarme, y que no se entienda que es una cuestión de odios, de rencores. No, es decir, fuera máscaras.
¿sí? No aparentes ser liberal, independiente, libre, cuando eres un conservador que estás defendiendo a grupos de intereses creados y que estás al servicio de los que no quieren que en el país haya un cambio, que fuiste siempre aplaudidor, que quemaste incienso a los que se dedicaban a saquear a México. Entonces es muy importante. Espero que no lo diga de forma personal, porque no estoy generalizando. Yo te respeto mucho a ti. Igualmente. Y además, ¿sabes qué? Más qué bien que haces este planteamiento y que lo hagamos permanentemente. Pero sí, de verdad, no existe odios, no es una consigna, es ventilar las cosas. Ayer, por ejemplo... No, hombre, ya cuando le dieron hasta con la chancla, cuando le hicieron saber, a ver, tú que te consideras fifí y que estás representando los intereses de algunos empresarios, este señor se intentó deslindar y ahora resulta que siempre no es fifí. ¿Cómo la ven? Por otra parte, mi querida familia, para quien no recuerda a quién es Pedro Ferriz, este famoso conductor de Estrella TV, debemos recordar que es hijo de Pedro Ferriz de Con, ese periodista que después se intentó lanzar como candidato independiente y presentó peticiones o firmas llenas de irregularidades o firmas falsas. También vale la pena estar consciente que Pedro Ferriz despotrica en Twitter contra López Obrador a diestra y siniestra. Aunque no tenga la razón, el señor no desaprovecha la oportunidad de echar todo su veneno, quien muestra que es un total crítico de López Obrador. Para muestra tenemos estas 4 publicaciones. Esta, por ejemplo, publicada el 29 de enero, en donde señaló: AMLO representa al mexicano mediocre, santifica la pobreza, prefiere ver a todos miserables antes de ver triunfar, se va con todo a quien no está de acuerdo con él, culpa a otros de sus errores. Otra publicación que hizo este periodista infeliz fue realizada el 25 de marzo, quien señaló: oiga, López Obrador, ¿y si le dice al Papa que le pida perdón a los mexicanos por la imposición de la Virgen Morena? Hashtag tarugadas, tipo Partido Morena. Wow, meterse con un tema tan sensible me parece que es una muestra de que este periodista no tiene ni 3 pesos de abuela. Asimismo, en su largo historial de Pedro Ferriz tenemos estas otras publicaciones. Por ejemplo, cuando le dijo a López Obrador: ya se le olvidó que hace poco el presidente de España le regaló el acta de nacimiento de su abuelo. Usted, López Obrador, de nativo mexicano no tiene nada, de hipócrita, mentiroso, todo. Para rematar con broche de oro, miren esta publicación de apenas el pasado 25 de marzo. Disfruten, hijos míos. Saludos a las mafias del poder. Atentamente, la porra fifí, Cayo de Hacha y Pedro Ferriz. Vaya. Lo prometido es deuda, mi querida familia. Déjenme decirles que se armó una tremenda rebatinga en redes sociales, en donde le dieron a este infeliz con todo. Tan eso sí que podemos ver estas publicaciones. Por ejemplo, le comentó a este usuario: se la aplicó al Pedro Ferriz fifí, un donadie y queriendo robar escenario. Lo único que ha hecho y mal en su vida. Bravo, mi presidente López Obrador. Por otra parte, también le señalaron: hasta a mí me dolió la zarandeada, se le cayó hasta el último pelo de fifí. Por otra parte, también señaló Guillermo Padilla: antes de poner sus comentarios, les recomiendo que se den una vuelta para leer los mensajes de Pedro Ferriz, a ver si es cierto que incitan a que trabajemos juntos por México. Oh, wow, sumamente cierto lo señalado por Guillermo Padilla, quien claramente relata las dañinas publicaciones de Pedro Ferriz. Los últimos 2 espinosos comentarios que señalaron sobre este tema, uno es el de Enrique Mejía, quien dijo: le respondió claro, dejémonos de hipocresías, las cosas como son, fifís, hipócritas, cínicos, 2 caras, y se refiere a los dueños de los medios y a algunos periodistas oportunistas que se han enriquecido del chayote difamando y mintiendo y quieren seguir sin cambio. También tenemos esta otra publicación en donde señalaron, ahora sí muy sedita, el Pedro Ferriz fifí realmente no tiene los tanates que presume. Ahí sí no se atrevió a decirle todos los calificativos que despotrica en su cuenta de Twitter contra López Obrador. Por último, sobre este tema, no para los sino para el sisters, nosotros tenemos 2 conclusiones.
Por una parte nos llamaba la atención cómo el Pedro Ferriz quedó como el chucho arrepentido con la cola entre las patas. Pues sí, primero muy gallito, muy sácale punta, ahí restregándole en su cara a López Obrador que le habían sacado el término fifí, cuando le dan su tremenda moquetiza y se le cayó en un 2x3 el teatrito. Y como segundo punto, nosotros creemos que es cierto lo que dijo López Obrador, en el sentido de que en este sexenio o en su gobierno sí se está difundiendo, garantizando y dando oportunidad de ejercer la libertad de expresión, no solamente por las conferencias mañaneras, sino también por la máxima transparencia que se ha comprometido Andrés Manuel para que exista en todas las áreas de gobierno. Asimismo, aunque existe un poco de irreverencia o rebeldía en redes sociales, también es preferible que la gente cada vez esté más politizada y vaya viendo qué medios en realidad están obedeciendo a los intereses de empresas, de mafiosos, y qué medios se comprometen a así decir la verdad y poner su granito de arena en pro de nuestro país. Finalmente me gustaría preguntarles, mi querida familia Nopal Times, ¿cómo ustedes interpretan la respuesta de López Obrador? ¿Como correcta, acertada, en donde le dio con todo? ¿U opción B, creen que en esta ocasión López Obrador sí se vio demasiado fuerte y se le hubiera excedido un poco la mano? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pechorruelo, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Se hizo la polémica gorda. ¿Y por qué decimos esto? Porque vean nada más, 9 de las 10 tendencias en Twitter México del día de hoy son en relación a la disculpa solicitada por López Obrador al gobierno español. Ahí podemos ver en número 1 España, después AMLO no me representa, disculpas ridículas, conquista, me cae que sí da miedo, Felipe VI, su majestad, Papa y Hernán Cortés. No, bueno, con este comentario